Buenos días, mi nombre es Luis Encarnación, soy residente del Servicio Cátedra de Urología del Hospital Vargas de Caracas y en esta ocasión me corresponde hablar acerca de infección del tracto urinario no complicada. El coordinador de este seminario es el doctor Víctor Gómez. La infección del tracto urinario no complicada en este caso es un motivo de consulta frecuente de la consulta urológica y de la consulta de medicina general. Es por eso que es muy importante para el médico conocer cómo diagnosticarla y cómo tratarla para evitar complicaciones. En el orden de ideas a desarrollar en este seminario hablaremos de historia, definiciones y clasificación de las infecciones del tracto urinario, epidemiología, el diagnóstico clínico y bacteriológico de las infecciones del tracto urinario no complicadas, imagenología, manejo y tratamiento, y daremos unas conclusiones al final. Con respecto a la historia, es en el año 1550 a.C. donde se evidencia la primera descripción en papiros de Ebers de las infecciones del tracto urinario. Los egipcios las trataban con hierbas y estaba descrita por ellos como una sensación de calor que venía de la vejiga. No es hasta el año 1884 cuando el doctor Theodor Escherichia identifica la flora bacteriana intestinal, específicamente la Escherichia coli. Y en 1894 logra el mismo descubridor aislarla en cultivos de orina de pacientes sintomáticas, siendo esto un importante descubrimiento en lo que era el diagnóstico y tratamiento de infecciones del tracto urinario. En 1928, con el descubrimiento de Alexander Fleming y las penicilinas, y todo el advenimiento de los antibióticos, se inician las primeras terapias farmacológicas para tratar estas infecciones. Continuando con las definiciones, la infección del tracto urinario se define como una infección urinaria a la presencia de microorganismos patógenos en el tracto urinario. Esta puede ser sintomática o asintomática. Se clasifica de muchas maneras. Una de ellas es infecciones urinarias bajas y altas. En el grupo de bajas tenemos la cistitis, la uretritis y la prostatitis, la cual esta última es controversial ya que la prostatitis, el 70% de las mismas, la etiología es abacteriana y muchas guías de manejo no la clasifican como una infección del tracto urinario bajo, sino como una infección urinaria complicada. Otros no la categorizan como una infección del tracto urinario ya que no forma parte del tracto urinario. Sin embargo, la estrecha relación con la uretra prostática hace a algunos investigadores considerarla como una infección del tracto urinario. Pero como este seminario vamos a tenerla en cuenta como parte del tracto bajo. Y en las infecciones del tracto urinario alto tenemos la pielonefritis, los abscesos renales y los abscesos perinéficos. Otra forma de clasificarlas es en no complicadas y complicadas. Las infecciones del tracto urinario no complicadas están limitadas a mujeres no embarazadas, sin anomalías urológicas, anatómicas ni funcionales relevantes conocidas y sin comorbilidades. En el caso de las complicadas, se trata de hombres o mujeres embarazadas con anomalía urológica, anatómica o funcional, portadores de sonda uretrovesical, con enfermedad renal y o con otra enfermedad inmunosupresora, como por ejemplo la diabetes mellitus. Con fines de este seminario vamos a hablar de las infecciones del tracto urinario no complicadas. Continuando con definiciones importantes, tenemos la bacteriuria asintomática, que es la presencia de 10 a las 5 unidades formadoras de colonias de un microorganismo en dos cultivos realizados por separado con un intervalo de 24 horas entre cada uno, pero que el paciente no tenga sintomatología urinaria. Las infecciones urinarias recurrentes o recurrencias de ITU no complicadas y complicadas con una frecuencia de al menos 3 infecciones urinarias anuales o 2 infecciones urinarias en los últimos 6 meses.
Infección urinaria persistente se refiere a la recurrencia de infección urinaria por un mismo patógeno desde un foco que se encuentra dentro del tracto urinario, ya sea litos o cálculos o alteraciones prostáticas. El término recaída o reincidencia es aceptado. En cuanto a datos epidemiológicos, tenemos que aproximadamente el 60% de las mujeres experimentarán una infección urinaria a lo largo de su vida, de las cuales entre 20 y 40% repetirán el episodio al menos una vez y del 25 al 50% tendrán episodios de forma recurrente. La bacteriuria sintomática se presenta entre el 1 y 5% de mujeres sanas y se incrementa con la edad hasta tener en el adulto mayor incidencias entre el 4 y 19%. En Venezuela tenemos un déficit en cuanto al reporte y estadística de la prevalencia e incidencia de infecciones del tracto urinario. Sin embargo, en algunas series se reporta como el principal agente etiológico la Escherichia coli, con una incidencia entre 63.8 y 79.2%. Por otra parte, la resistencia bacteriana o los patrones de resistencia locales a las quinolonas se encuentran reportadas cerca de un 17%, específicamente 16.67%. Entrando en materia, hablaremos del diagnóstico, que se divide en tres fases. Puede ser el diagnóstico clínico, diagnóstico bacteriológico y de laboratorio, e imagenológico. Con respecto al diagnóstico clínico, es importante la adecuada anamnesis e historia clínica, interrogando bien acerca de los antecedentes del paciente, si es una paciente que haya tenido infecciones urinarias con antelación, haya tenido historia de cálculos renales, alteraciones en el funcionalismo renal, pacientes con multiparidad que puedan tener prolapso, que esto puede condicionar también a alteraciones anatómicas que predispongan a infecciones del tracto urinario, entre otros. También enfermedades metabólicas o inmunosupresoras, como el caso de la diabetes mellitus. En cuanto al hábito miccional de actividad laboral, si esta actividad impide la adecuada frecuencia miccional y pueda predisponer a infecciones del tracto urinario, la práctica de actividad sexual o de hábitos sexuales poco frecuente, el uso de espermicidas, el uso de métodos de barrera o prácticas sexuales poco habituales como el sexo anal, que pueden predisponer a infecciones del tracto urinario, entre otros. Y en cuanto a los síntomas, es importante destacar que en una infección urinaria no complicada, los síntomas cardinales suelen ser disuria, frecuencia y urgencia. Pero es importante destacar que en el caso de la mujer hay que descartar la presencia de descarga vaginal, ya que esto podría hablarnos de otros diagnósticos de etiología ginecológica bacteriana o de enfermedad inflamatoria pélvica, entre otros. Ok. Tenemos acá como diagnóstico bacteriológico el uso de la cinta reactiva. La cinta reactiva es un estudio bastante sencillo, rápido, que puede realizarse en la consulta por el médico o el urólogo. Y consiste en evaluar una muestra de orina con una tira reactiva, la cual tiene en varias porciones de la misma reactivos desecados que están unidos a una lámina sólida o un soporte de plástico, generándose una reacción química cuando interactúa la orina con dichos reactivos. Se proveen reactivos para la detección de urobilinógeno, glucosa, cetonas, bilirrubinas, entre otros compuestos. Incluso permite ver la presencia de leucocitos, sangre, el pH y la densidad de la orina. Este estudio es semi-cuantitativo de los elementos que se pueden encontrar en la orina y la limitación principal es que no permite especificar el patógeno que esté implicado en una potencial infección urinaria. Sin embargo, puede determinar la presencia de nitritos que pueden representar o sugerir la infección por enterobacterias y las esterasas leucocitarias están representadas como leucocitos. Cada reactivo toma su tiempo y están organizados de acuerdo a la duración de la reacción química. Hay múltiples marcas
y es poco costoso. Acá tenemos un reporte de National Institute of Health realizado en 2016, donde evalúan la utilidad de distintos métodos diagnósticos para la infección del tracto urinario. Y con respecto al uso de tiras reactivas, reportan que tiene sensibilidad del 45% y especificidad del 99%. Es decir, que el uso de dipsticks o cintas reactivas puede ser de utilidad, sin embargo, no es el estudio más sensible para infecciones del tracto urinario, en el caso de infecciones urinarias ya más complicadas. En cuanto al uroanálisis, es un estudio cualitativo, macroscópico, químico y microscópico del producto de la filtración renal y permite identificar las posibles alteraciones funcionales y detección de procesos inflamatorios o infecciosos en este caso. Acá tenemos un ejemplo de un reporte de un uroanálisis y podemos ver en la parte superior las características macroscópicas como el color y la apariencia. En algunos casos se reporta incluso el olor. Y hay antecedentes históricos de antes, al inicio de todo lo que era el diagnóstico en examen de orina, donde incluso se tomaba en cuenta el sabor, pero obviamente se ha descartado. Luego observamos la parte del análisis químico, donde podemos ver la concentración de hidrogeniones o pH, la densidad de la orina, que puede estar alterada en algunas situaciones, hemodinámicas o hidroelectrolíticas, y podemos ver la bilirrubina, los cuerpos cetónicos, la sangre o hemoglobina, proteínas, los nitritos y esterasas leucocitarias, que son muy importantes para el diagnóstico de la infección del tracto urinario y determinar si hay una fase aguda inflamatoria. Y por supuesto la parte microscópica, donde se evalúa la presencia de glóbulos blancos, glóbulos rojos, células epiteliales escamosas, la bacteriuria, por supuesto, la presencia de cristales y la presencia de cilindros. Es importante comentar que hay ciertos indicadores que pueden sugerir que hay una infección urinaria. Por lo general, un pH mayor a 7 o con tendencia a alcalosis, la presencia de bacteriuria, la presencia de nitritos y esterasas leucocitarias, obviamente porque los nitritos ya nos hablarían de la producción o de la presencia de enterobacterias, y la esterasa leucocitaria de la actividad lítica del linfocito. Hay falsos positivos que pueden ser dados por el uso de algunos medicamentos, y es que los nitritos pueden estar presentes cuando hay consumo de rifampicina o de vitamina C. La leucocituria per se, sin bacteriuria, llamada piuria, puede orientar algunos diagnósticos como la presencia de tuberculosis renal. Es importante mencionar también que la piuria o bacteriuria también es un falso positivo en algunos pacientes no circuncidados por la presencia de ciertos Mycobacterium smegmatis específicamente. Así que es importante conocerlo. Y la cilindruria o leucocitos dismórficos que pueden estar presentes en la pielonefritis, los cilindros hemáticos que pueden estar presentes en la glomerulonefritis. Así que el examen de orina aporta mucha información para el manejo de estos pacientes. Acá tenemos el urocultivo, que bueno, el urocultivo busca determinar el número de unidades formadoras de colonia de determinada bacteria, y se puede realizar de dos maneras o dos técnicas. Una es el uso de placas divididas de agar sangre o de desoxicolato. Se coloca una cantidad conocida de orina en placas desechables y la mitad de esa placa contendrá este agar, que van a permitir el crecimiento de bacterias tanto gram positivas como gram negativas, y en el otro, el desoxicolato, el crecimiento o una particular sensibilidad para el desarrollo de Escherichia coli.
Tenemos otro un poco menos preciso, que es el uso de agar soja, combinado también con eosina azul de metileno. Es importante comentar que el urocultivo no se usa como estudio de entrada en un paciente con una infección del tracto urinario no complicada. El diagnóstico imagenológico, principalmente el ultrasonido y la tomografía computarizada, son los estudios que se pueden indicar. Sin embargo, forman parte del estudio de rutina de infección del tracto urinario no complicada. Estos estudios solamente se realizan en pacientes que no respondan al tratamiento o pacientes donde se sospeche de una infección del tracto urinario complicada o de alguna otra alteración. Acá vemos, por ejemplo, un eco urológico, un ultrasonido renal específicamente, donde se ve una pilonefritis izquierda y se ve aumentos de las dimensiones del riñón, disminución de la ecogenicidad y pérdida de la diferenciación córtico-medular. Acá tenemos una tomografía que también es útil en algunos casos cuando se sospecha abscesos perinéfricos o abscesos renales, inclusive la presencia de cálculos urológicos. Se observa un aumento en este caso del diámetro del riñón izquierdo y las densidades del parénquima son variables. Ok, continuando con el manejo y tratamiento de la ITU no complicada, hay que tener algunas consideraciones. La primera es la certeza del diagnóstico de infección del tracto urinario, la cual se debe hacer, como mencioné anteriormente, con una adecuada historia clínica, adecuada anamnesis y, por supuesto, un examen de orina patológico. Tomar en cuenta los patrones de resistencia bacteriana de la población a la hora de tratar a los pacientes y hay que individualizar a los mismos si se plantea realizar profilaxis. En cuanto a la bacteriuria sintomática, la Asociación Europea de Urología recomienda no tratar en las siguientes situaciones: mujeres sin factores de riesgo, diabéticos controlados, mujeres posmenopáusicas, pacientes en edad avanzada, pacientes con reconstrucción del tracto urinario o disfunción, pacientes trasplantados renales, previos a cirugía articular e infección urinaria recurrente asintomática. En todos los casos, la recomendación es fuerte con niveles de evidencia variables. ¿Cuándo sugieren tratarla? Hay que detectar y tratar la bacteria asintomática antes de cualquier procedimiento urológico que infrinja mucosa, con grado de recomendación fuerte y un nivel de evidencia 1A, y detectar y tratar la bacteria asintomática en mujeres embarazadas con cursos cortos de tratamiento. El grado de recomendación es débil y el nivel de evidencia es 1A. Este último caso, el tratamiento de la bacteria asintomática, resultó beneficioso por metaanálisis de evidencia disponible. Sin embargo, la mayoría de los estudios son antiguos. Un estudio reciente informó tasas más bajas de pielonefritis en mujeres de bajo riesgo. Es decir, hay mucha controversia, por lo tanto, el grado de recomendación es débil. Acá tenemos con respecto a la infección urinaria baja no complicada y tenemos la revisión hecha en conjunto tanto por la Asociación Americana de Urología, la Sociedad Canadiense de Urología y la Sociedad de Urodinamia, Medicina Pélvica Femenina y Reconstrucción Genital, donde establecen que la nitrofurantoína, el trimetoprim-sulfametoxazol o fosfomicina, de acuerdo a los patrones locales de resistencia bacteriana para el tratamiento de infección del tracto urinario sintomática en mujeres, con un grado de recomendación fuerte y un nivel de evidencia B. Por otra parte, la Asociación Europea de Urología plantea prescribir fosfomicina, pipmesilinam, que es una penicilina de espectro extendido, o nitrofurantoína como tratamiento de primera línea para cistitis no complicada en mujeres, con un grado de recomendación fuerte, y no usar aminopelicinas o fluoroquinolonas para tratar la cistitis no complicada, con un mismo grado de recomendación fuerte. En el caso de la Asociación Europea, acá vemos las dosis: la fosfomicina 3 gramos
una dosis única, la nitrofurantoína 100 miligramos 2 veces al día por 5 días y el pipmecilinam 400 miligramos 3 veces al día por 3 a 5 días. Las asociaciones americanas plantean que se deben tratar a los pacientes con episodios de cistitis aguda con una duración corta de antibióticos, generalmente no mayor a 7 días, que es la tendencia actual, con un grado de recomendación moderado en el nivel de evidencia B. En cuanto a las pielonefritis no complicadas, la Asociación Europea plantea realizar uroanálisis, por ejemplo, el antes mencionado método de la tira reactiva, incluida la evaluación de la cuenta blanca para diagnóstico de rutina, realizar cultivo de orina y pruebas de susceptibilidad antimicrobiana en pacientes con pielonefritis y realizar imagen del tracto urinario para excluir trastornos urológicos urgentes, todas con un grado de recomendación fuerte. Por otra parte, recomiendan tratar a los pacientes con pielonefritis no complicadas que no requieren hospitalización con cursos cortos de antibióticos. Plantean fluoroquinolonas como tratamiento de primera línea. Tratar a pacientes con pielonefritis no complicadas que requieren hospitalización con un régimen antimicrobiano intravenoso de forma inicial y no usar ni nitrofurantoína, fosfomicina ni pipecilinam para tratar pielonefritis no complicadas, todas con un grado de recomendación fuerte. Estos son los esquemas. Acá vemos las quinolonas de primero, con cursos de 7 y 5 días respectivamente. El ceftibuten 400 miligramos diarios por 10 días. El cefpodoxima 200 miligramos cada 12 horas por 10 días. Y el trimetoprim-sulfametoxazol 160 por 800 2 veces al día por 14 días. Acá destacamos que las quinolonas deben tener en cuenta los patrones de resistencia que deben ser menores al 10%. En nuestro servicio adoptamos la administración o la indicación de ceftibuten en vista de los altos patrones de resistencia a la quinolona de forma local. En cuanto a la infección urinaria recurrente, se plantea la modificación de ciertas conductas para reducir el riesgo de infecciones urinarias recurrentes. Una de ellas es el incremento en la ingesta oral de agua al día. Se sugiere más de 1.5 litros de agua al día adicionales a la ingesta de fluidos habituales, la modificación de ciertas conductas o hábitos sexuales, como el uso de espermicidas y los métodos de barrera, el consumo de arándanos rojos o cranberry en tabletas o jugo ha demostrado en algunas revisiones cierta actividad en la reducción de la incidencia de infección urinaria recurrente. El uso de estrógenos vaginales en posmenopáusicas por los cambios en el pH también ha mostrado cierta actividad y se encuentra actualmente en estudio la profilaxis inmunoactiva y el uso de probióticos. Acá tenemos un estudio realizado en donde se evidencia o se estudia los efectos de la ingesta elevada de agua en mujeres posmenopáusicas con historia de infecciones urinarias recurrentes. En este estudio, randomizado controlado que se realizó en seguimiento en 12 meses, se evaluaron a 140 mujeres con cistitis recurrente, a las cuales se evaluó en 2 momentos semestralmente, y se estableció un grupo control que ingirió 1.5 litros de agua adicionales a su ingesta de líquidos habitual y un grupo al que no se le hizo tal modificación. En 12 meses se presentó en este grupo de pacientes 327 episodios de cistitis y la mayoría, es decir, 216, se presentaron en el grupo que no modificó su ingesta de líquido, con una media de 3.7 y con respecto a del grupo que sí ingirió 1.5 litros de agua más al día, con una media de 1.8. Es decir, este trabajo habla en favor de que la ingesta adecuada de líquidos al día puede tener un impacto en la incidencia de infecciones urinarias.
Las sociedades americanas, con respecto al uso de cranberry para evitar la itis recurrente, no recomiendan o no tienen una postura en cuanto a la recomendación, ya que no hay muchos resultados contradictorios. Por otra parte, la Sociedad Europea me recomienda que se diagnostique la infección del tracto urinario recurrente mediante el cultivo de orina, con grado de recomendación fuerte. Usar el reemplazo de estrógeno vaginal en mujeres posmenopáusicas para prevenir la infección del tracto urinario recurrente, con un grado de recomendación débil, nivel de evidencia 1B. El uso de profilaxis inmunoactiva para reducir la infección del tracto urinario en todo el grupo etario, grado de recomendación fuerte y con nivel de evidencia 1A. Y aconseja a los pacientes sobre modificaciones de comportamiento que podrían reducir el riesgo de infección urinaria recurrente con un grado de recomendación débil y con un nivel de evidencia 3. En cuanto a las profilaxis, las sociedades americanas recomiendan recetar profilaxis antibiótica para disminuir el riesgo de futuras infecciones del tracto urinario en mujeres de todas las edades diagnosticadas previamente con ITU, con grado de recomendación moderado y un nivel de evidencia B. Por otra parte, la Sociedad Europea recomienda usar profilaxis antimicrobiana continua o postcoital para prevenir infección urinaria recurrente si fallan las intervenciones no antimicrobianas. Hay que asesorar a los pacientes sobre posibles efectos secundarios, con un grado de recomendación fuerte y un nivel de evidencia 1B. Este es el esquema recomendado por todas las sociedades, coinciden en absoluto con administración de trimetoprim-sulfamethoxazol, 40-200 o 80-400 orden día o 3 veces por semana respectivamente, de forma continua. El trimethoprim solo por 100 miligramos diarios de forma continua. La nitrofurantoína, 50 o 100 miligramos diarios de forma continua. La cefalexina o cefaclor, 125 o 250 miligramos orden día. Y la fosfomicina, 3 gramos cada 10 días de forma continua. En cuanto a las conclusiones, tenemos que las infecciones urinarias no complicadas ocurren en pacientes femeninas, no embarazadas y sin alteraciones anatómicas ni funcionales del sistema urinario. El interrogatorio y el examen de orina son el pilar fundamental en el diagnóstico de infección urinaria no complicada. De ser necesario, complementar con estudios de imagen. La bacteriuria sintomática debe ser tratada previo a procedimientos endurológicos y en mujeres embarazadas con cursos cortos de tratamiento. La modificación de los hábitos del paciente puede estar relacionada con menor incidencia de infección urinaria, principalmente el incremento de la ingesta de agua. El tratamiento de la infección urinaria no complicada debe fundamentarse en los patrones de resistencia locales y la profilaxis antibiótica debe ser considerada solamente si la modificación de hábitos no reduce la incidencia de infección urinaria recurrente. Muchísimas gracias por su atención.